Bien, ¿y vos? Buen comienzo de semana. Igualmente, ¿con quién arrancan hoy el programa? Bueno, con la noticia que de alguna manera pone sobre la mesa algo que desnuda la amnesia que tenemos como sociedad. El tema de los adultos mayores, los residenciales, las casas de salud. Un gran debe. Nadie debe sorprenderse de lo que pasó, de las noticias que tuvimos, porque son situaciones sobre las que ya sabíamos. Más allá de las noticias de esos momentos, después nos olvidamos. Vamos a ver por qué. Hasta mañana. Chau, Hasta chau. mañana, Lu. Y buenas tardes para todos en casa. Foucault decía, ¿no? Esa frase de que las sociedades se miden según cómo tratan a los presos y a los locos, decía, ¿no? En aquel momento se usaba esa expresión, locos. Yo me pregunto si esa frase no es tiempo de agregarle y cómo trata a sus ancianos, ¿no? A sus adultos mayores o a sus viejitos, como prefieras decirle. Hoy nos horrorizamos y nos espantamos con noticias claro, ¿y cómo no anticipamos esto? ¿O cómo no vimos esto? Estaba en nuestra cara y ante nuestros ojos, sin ningún disimulo, la realidad de la cantidad de sitios que no están habilitados, que no tienen los recursos suficientes. No somos autoridad, todos creo que nos caben responsabilidades distintas, pero protestamos por eso. Y ahora nos encargamos de señalar y juzgar. Qué fácil suena, ¿no? Repasemos la información. La confirmación de que el coronavirus había logrado ingresar a residenciales de ancianos hizo sonar las alarmas del Ministerio de Salud Pública. Es que su población, casi siempre mayor de 65 años y frecuentemente con enfermedades crónicas, es particularmente sensible a este virus. Se va a hacer un monitoreo continuo y diario, absolutamente claras cuáles eran las normas que tenían que cumplir en cuanto a la separación de áreas, en planta alta, planta baja, separando los casos negativos de los positivos y de los contactos de los positivos, en un caso, y en el otro caso dividido por alas del edificio para que no haya una contaminación cruzada. El protocolo establece que los directores técnicos de estos lugares deberán todos los días enviar un reporte sobre cuál es la situación de sus huéspedes. En él anunciarán si hay casos de ancianos o funcionarios con fiebre o síntomas de enfermedades respiratorias. Los casos sospechosos deberán ser aislados hasta tanto se les practique un test. Si el resultado es positivo, deberán ser internados en el prestador de salud del que son socios. El gobierno también salió en la búsqueda de aquellos residenciales que no están registrados ante la autoridad sanitaria y que además se encuentran en situación crítica por problemas edilicios y de habitabilidad en general. En esta situación se encuentran unos 200 residenciales. El ministerio tiene dificultades para hacer el seguimiento de estos locales ya que no cuentan con director técnico reconocido por la cartera. Por eso, con el objetivo de no dejar a los ancianos allí alojados sin protección ante la pandemia, el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo de Cruz Roja, entregaron elementos de limpieza y kit de protección, al tiempo que se les hicieron recomendaciones para evitar la propagación del virus. Bien. Y por estas horas y por estos días las redes sociales explotan con comentarios de distinta naturaleza. Lo único cierto de todo esto es que no hay una única manera de ver la situación, que es muy compleja y que las realidades son muy, pero muy variables además. Que estarán los que lucran con estos negocios, sin duda. Que están los que aún sin cumplir las condiciones son señalados, pero si cierran, ¿quién se ocupa de la gente que está adentro? Son muchas las preguntas que uno debe hacerse y sobre todo con la mayor responsabilidad posible, ¿no? Porque, insisto, hoy no puede nadie pensar que estamos ante, mira qué noticia. Era cantado. Era cantado que desde antes del COVID-19 la sociedad entera tenía un debe con los ancianos mayores en este país. Nos está acompañando, vamos a hacer a lo largo del programa distintas miradas, vamos a empezar con quien nos acompaña en este momento, que es el doctor Juan Sparkov, que es directivo de la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor, de ADERAMA. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuántos afiliados hay en esta asociación? Actualmente 110 propietarios de residenciales para el adulto mayor. ADERAMA es la asociación y nuclea alrededor de 4.000 plazas disponibles en Montevideo, los alrededores y el interior del país. Bien. ¿Cuántos tienen habilitación
la habilitación según las normativas más recientes del MIDES y del Ministerio? Yo empezaría primero por cuántos iniciaron la habilitación. Más de 200 o 250 residenciales han presentado carpetas en ambos ministerios, Ministerio de Educación Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Desarrollo Social, para iniciar los trámites de habilitación. Nosotros también estamos contenidos por el Ministerio del Interior, tercer ministerio en cuestión, porque precisamos la habilitación de bomberos primero. Sí. Entonces, si recordamos el caso del incendio, por ejemplo, una de las tantas noticias que nos pareció espeluznante, porque lo fue. ¿Y cuánto nos duró el espeluznante? ¿Qué seguimiento hicimos de la situación? Bueno, creo que es momento de retomar las preguntas, ¿no? Primero se presenta la carpeta en el Ministerio de Salud Pública, que sería nuestra policía sanitaria. Nosotros tenemos residentes que tienen que ver directamente con la salud de la población. Tenemos que tener un director técnico médico, que es la primera condición que nos exige el Ministerio de Salud Pública para presentar la carpeta, y después que valora toda la documentación el Ministerio de Salud Pública, tomándose el tiempo necesario, pasa al Ministerio de Desarrollo Social, quien va a valorar la parte social del residencial, planta física, la parte de cocina, la parte de alojamiento, la parte de asistencia fuera de la parte de salud en cuanto a educación, entretenimientos, laborterapia o lo que sea necesario. Después de pasar esos tres ítems, ahí viene una respuesta afirmativa o negativa con algunas salvedades, y bueno, le puedo decir que han pasado hasta a veces 8 años para habilitar un residencial o para renovar una habilitación. Hoy por hoy, 35 o 40 residenciales son los que tienen todo aprobado. Más de 200, 250 son los que han entregado la carpeta en uno u otro ministerio, y según el censo del 2015 del MIDES, hay alrededor de 1.500 residenciales a nivel de todo el país, que nosotros suponemos que hay un poco más. Hasta 8 años para poder tramitar esas habilitaciones. Bien, desde la perspectiva de la asociación, de los propietarios de residenciales, esa demora, ¿a qué la atribuyen? ¿A las exigencias demasiado altas? ¿A la dificultad de que realmente se pueda establecer un residencial contemplando todas las necesidades? ¿Cuánto cuesta eso por persona? En definitiva, sé que ahí está estimado, ¿no? Hablar de una dignidad mínima, después siempre hay más. ¿Dónde está el problema? ¿O poder lucrar también genera estas complicaciones? Hay varios problemas, y por eso nosotros necesitamos un diálogo con ambos ministerios para ponerles sobre la mesa cuáles son las dificultades de por qué alrededor de 1.500 residenciales no han iniciado los trámites. El tema, aparte de la burocracia, radica que es difícil cumplir con todas las exigencias que se nos piden para estar habilitados, que después termina simplemente en un papel que dice usted puede seguir trabajando. Pero lo más importante es identificar el propietario y el director técnico en un residencial. Eso es lo primero, lo más necesario y justo, porque en base a todas las errores que puedan surgir a lo largo del funcionamiento mientras se están haciendo los trámites... Tiene que haber un responsable. Tiene que haber un responsable, como siempre lo hubo. Y como presidente de ADERAMA... No soy presidente. Perdón, como directivo de la asociación de ADERAMA, entonces, se supone que de sus afiliados, a usted le consta digamos, la base o la intención noble, la vocación de servicio que hay detrás de esos establecimientos, estén o no todavía habilitados. Por supuesto que sí. Como imagino que también le debe constar que por fuera, tal vez de ADERAMA, están los que pretenden lucrar como el negocio del año, poner un residencial donde nadie va a reclamar por los derechos de los pacientes, porque justamente, y otra vez nos interpela a todos, están olvidados allí, depositados allí. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos una vocación de servicio. Yo como médico estoy al frente del residencial por mi vocación de servicio y porque humanamente los 110 propietarios de residenciales trabajan codo a codo, día a día, en pos de el beneficio, el bienestar y el confort del adulto mayor, cuidando al milímetro
todas las indicaciones que nos está brindando el Ministerio de Salud Pública y el MIDES mediante el protocolo LPEM, que se llama Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor, y en eso nos dicen paso a paso cada uno de los detalles que tenemos que tener en el día a día para llevar adelante la tarea. Desde la entrada del funcionario, almohadilla para los pies para higienizarse los zapatos, el cambio de ropa de la calle y ponerse uniformes en el interior del residencial, a empezar a usar el tapabocas en el momento antes de contactarse con uno de los residentes, guantes, alcohol en gel. O sea, que el protocolo existe. Existe. Desde el 12 de marzo que no existía. existe. Y nuestros socios lo tienen al otro día. Es más, jugamos una apuesta más y el día 14 de marzo comunicamos nosotros en interna a todos los familiares que por favor no se acerquen a los residenciales. Fuimos nosotros los que empezamos a tomar esa decisión y fue positivo en un 100%. Todos los residenciales afiliados en Aderama hoy cumplen por encima de lo solicitado del Ministerio de Salud Pública, porque aparte del director técnico tiene que adecuar esa normativa a la planta física en la que está trabajando. Lógico. Por lo tanto, no es lo mismo media hectárea para un residencial que un apartamento de 4 dormitorios en donde no tiene ni siquiera patio. Es muy variopinto el número de residenciales que hay en este país. Y los familiares, por suerte, entendieron, se han hecho cumpleaños por videollamadas, se hacen conversaciones en el día a día por videollamadas, y bueno, y acá hay que agradecer, por supuesto, y no es de esa famosa palabra de ser cholulo, pero acá hay que agradecer, sí, el 100% a los funcionarios. Acá esto se lo juega con los funcionarios del residencial. La guía es el propietario y el director técnico, pero la efectividad la tienen los funcionarios y es a ellos a los que tenemos que cuidar primero, porque son ellos los que están cuidando los residentes que están ahí. Y eso es fundamental, el día a día. Trabajan 8 horas y se tienen que retirar a su domicilio y tienen que hacerlo con la mayor garantía posible de que lo que hicieron ahí adentro, lo hicieron dentro de lo que está autorizado, avalado, amparado y asesorado por el Ministerio de Salud Pública y el MIDES. Y lo estamos haciendo. Tenemos 0 casos positivos dentro de nuestros residenciales. Bien. De todas maneras, nos sorprendería que las realidades de las que somos testigos en el exterior también terminen golpeando nuestro país. Y la pregunta más clave creo que es, bien, estos 100 residenciales, ¿no?, afiliados a Aderama 110, seguramente suponen la posibilidad no para cualquier adulto mayor. No me imagino que sea barato. Bien, ¿qué hacemos con el resto de los abuelos y abuelas que no pueden, o porque no les alcanza su propia jubilación, o porque directamente ya perdieron vínculo familiar, y que terminan cayendo en otros sitios? Y acá insisto, hay muchos escenarios distintos y muchas voluntades y almas diferentes. Pueden caer en manos de verdad, de mala gente, de maltratadores, o pueden caer en manos de gente que con la mejor voluntad no logran cumplir con los requisitos básicos porque no les da el presupuesto. Bueno, ¿qué opinan? Sí, a ver, acá hay derechos humanos que están siendo vulnerados. Hay abuelos, hay ancianos que, de hecho, el protocolo no funcionó en el caso de este residencial. El protocolo, tal es así que el contagio es producto de una visita. A ver, si las visitas están paralizadas en las cárceles, ni que hablar en nuestros adultos mayores, que es la situación y las personas de mayor riesgo de contagio de este COVID. El COVID nos interpela a todos. El COVID y nos interpela de tal manera que nos interpeló un incendio en su momento y ahora tiene que venir el COVID a decirnos que existen personas mayores que están siendo vulneradas y que la ley que en su momento se aprobó de cuidado, la ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidado, la 19.353 del año 2015, quiere decir que allí hay un paneo donde aquella ley del 2015 decía a los legisladores de la época que el Estado tenía que coordinar con familiares, coordinar con privados y hacer una atención integral con el MIDES, con Salud Pública, con el Ministerio de Educación y Cultura. Y desde el 2015 a hoy, ¿qué nos pasó? Pero
¿Vos te enteraste en el 2015 de la realidad de los... No, la realidad Bueno, entonces por eso viene digo, de larga data. Bien, Digo, por eso digo, la amnesia que estamos padeciendo no es de los últimos años. ¿Cuál es la ley que tú decías? La ley que crea el Sistema Nacional Número de Cuidado. 19. 19.350. Y la ley 17.066, que está desde mucho antes que esa, que fue hecha en el Parlamento justamente para las casas de tercera edad, en su momento llamados hogares de ancianos, en donde se hacía un grupo de aquel residencial o aquella casa de familia que podía contener hasta 3 adultos mayores que no tuvieran ningún nexo de parentesco con el propietario, se les llamaba hogar sustituto. Eso fue en la 17.066. Después vinieron 3 modificaciones por decreto. Hoy por hoy el decreto es el 365/2018 y ahí es donde tenemos la obligatoriedad de contratar un asistente social para hacer un nexo entre el dueño de casa y la familia. Perdón, ¿por qué superponemos recursos humanos? Si el dueño de casa o el director técnico también sabe levantar un teléfono y hablar con los familiares y ponerlos al tanto de la salud de los residentes. Sin embargo, se han hecho decretos tras decretos y lo que hacen es justamente lo que ha pasado, demorar 8 años un expediente, en donde sea, a quien sea, desconozco, para darle una habilitación. Bien. Cumpliendo lo mismo. Ale. Sí, acá me parece que hay, dentro del mismo escenario hay como dos planes, dos planos. Uno, el que tiene que ver, lo decías vos, el déficit de carácter histórico que de alguna manera nos interpela, ¿no es cierto? Y que me parece que sobre el cual, en todo caso, ya que se habla tanto de la crisis como oportunidad, deberíamos aprovechar esta crisis, esta emergencia sanitaria, para darnos entre todos una oportunidad para mejorar eso. No obstante eso, sin que implique que esto no me afecta, hay una cuestión puntual de la hora, de la urgencia, que tiene que ver con, bueno, cuáles son las razones por las cuales el público más frágil de todos, si hay algo que aprendimos es que de todos, los que la pueden pasar peor son los adultos mayores, ¿no es cierto? Por lo tanto, las precauciones que todos tenemos que tomar, esas precauciones tienen que ser mucho más grandes aún, justamente en los lugares donde hay personas de mayor edad. A todos nos está pasando que nuestros hijos nos pueden ver a sus abuelos, a todos nos están pasando ese tipo de situaciones. Bueno, eso que a cada uno resuelve de acuerdo a su logística en el ámbito familiar, todavía debe resolverse con mayor rigurosidad y mejores protocolos en lugares donde están justamente viviendo las personas, los adultos mayores. En ese sentido, ¿en qué medida... Juan, vos podrías decirnos, ayudarnos a entender si esto que ocurrió ahora, me refiero a los más de 30 casos positivos, luce como una excepción o en realidad nos está abriendo la puerta de algo que va a surgir como una cascada de un terrible comienzo, que es, creo, la gran pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Qué es esto? Uy, bien. ¿Se nos escapó uno o es un gran problema que debemos de aquí a más tener? Yo creo que dentro de la frase, la nueva normalidad, esto lo tenemos que encajonar en esto. Nadie está a salvo de que nos entre un virus en un residencial. Estemos o no afiliados a Derama, estemos o no habilitados. Y los protocolos tampoco son impermeables. Los protocolos están para cumplir, pero también están para que el virus los viole. O sea, no lo vemos, es un enemigo invisible. Es prácticamente entrar a un residencial, es tratar de entrar a un bloque quirúrgico, hacer una higiene completa del cuerpo antes de traspasar y entrar a lo que nosotros llamamos cariñosamente la burbuja. A ellos los tenemos en una burbuja de aislamiento social, físico, pero no tecnológico. Pero asimismo, el funcionario ya no puede abrazarlo como antes y decirle, abuelo, qué lindo que estás y todo lo demás. Ya no podemos. Eso es una realidad. El anciano se nos está deprimiendo. Los adultos mayores, las personas mayores, como lo quieran decir, se nos están deprimiendo porque necesitan ese abrazo, necesitan ese cariño y ese calor cuerpo a cuerpo del familiar. Hoy por hoy lo pueden estar viendo a través de las ventanas. Es en algunos lugares. A ver, por aquí. No quiero minimizar la responsabilidad de las autoridades actuales, pero hago un poco de memoria de cuándo empezó todo esto y en realidad horas sombra de ministerio empezaron a partir del 16 de marzo. Quiere decir que han habido solo 25 días hábiles desde ese momento en un gobierno que recién se está instalando y que recibe otra nueva situación
porque parece mentira las cosas que pasan en el Uruguay, ¿no? Se pedían tanto las auditorías, que las auditorías finalmente llegaron por el coronavirus. O sea, el coronavirus nos está interpelando a todos de lo que ha venido pasando en el país, y no me quiero circunscribir solamente a los últimos 5, 10 o 15 años de gobierno, ¿sí? Es lo que ha venido pasando en el país y es muy grave. Este tema de la cantidad de hogares habilitados, hay 3 categorías, ¿no? Habilitados, registrados e informales. El doctor hoy acá representa a un 10% del problema, al 10% más selecto. Pero hay un 90% que está en situaciones de subcontrol. Así que vaya si tendrá un problema el próximo gobierno. Y otro problema que después le quería plantear al doctor es, si es cierto, yo lo escuché de parte del doctor Sabio, esto me parece una opinión especializada y seria, que en el Uruguay solo hay 100 geriatras y no todos ellos trabajan en geriatría. 100 geriatras. De los 100 geriatras, al norte del Río Negro, activos, funcionando y trabajando, hay solo 4. Bien, esa pregunta sí me gustaría que la pueda responder, pero antes incluir a Virginia, antes de que tengamos que hacer el corte. Bueno, que sin dudas en este tema yo creo que se nos golpea de frente 2 situaciones, ¿no? Una es el coronavirus, con los adultos, con las personas mayores, que son población de riesgo, pero otro es, trascendiendo el coronavirus, la realidad de todos estos residenciales, y eso que tú mencionabas, Victoria, una realidad que creo que todos somos responsables en parte de que sea una realidad olvidada, ¿no? A mí me da la sensación con estas noticias de que el coronavirus se detectó ya en 3 o 4 residenciales, no sé, en algunas noticias vi 3, en otros 4, que ingresamos en una nueva etapa con el coronavirus, ¿no? Porque en el mundo, la experiencia del mundo nos muestra que en los países en los que se llegó a los residenciales, eso fue un foco muy importante. Los países donde tuvieron mayor brote del coronavirus, los residenciales, los geriátricos, fueron focos importantes, y eso también significó que se disparen las tasas de mortalidad. Entonces me parece que estamos en una nueva etapa que nos significa un montón de desafíos nuevos y que son muy difíciles, porque es como decía Juan recién, ¿no? ¿Qué medidas se toman? Y como él explicaba muy claramente, por más protocolos y medidas que se tomen, el virus también las viola, porque, por ejemplo, personas mayores también tienen que de repente tener una consulta médica. ¿Y cómo sabemos si así no ingresa el virus al residencial? Bien, varias quedaron ese par de preguntas planteadas. Hacemos una pausa y cuando retomemos el doctor intentará responderlas, ¿sí? Ya venimos.